De semana estuvimos con nosotros al secretario general de Comisiones Obreras y presidente de los sindicatos europeos, al señor Tosso, y hoy tenemos con nosotros al secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Para hacer la presentación de este foro en Europa, le cedo la palabra al periodista Fernando Berlín. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, dice Steve Jobs que la creatividad consiste en conectar cosas que están aparentemente desconectadas. Me pidió Cándido Méndez que viniera a presentarle, lo cual es un ejercicio muy seductor intergeneracional. Me pareció un ejercicio complicado porque su trayectoria es perfectamente conocida y a mí ustedes no me conocen de nada. Así que el reto es doble, presentarle a él, pero también explicar por qué resulta un privilegio hacerlo. Creo que hoy además hay quórum, que han tenido que habilitar una sala adicional también. Seguramente hay mucho interés por ir a hablar del salario mínimo interprofesional. Y apenas tengo unos minutos y no los voy a desaprovechar y voy a pedirles que hagamos un ejercicio. Sé que no es muy frecuente. Generalmente además vengo a sentarme ahí, con lo cual no lo he visto en otras ocasiones que no se hace esto. Pero les voy a pedir que dediquen unos segundos y además yo no acepto la autoridad, la respeto bastante poco, por lo tanto me voy a tomar muy en serio este asunto. Les voy a pedir que durante unos segundos piensen en un pequeño momento de ternura. Es muy pronto por la mañana, sé que no es frecuente este asunto, que ustedes ya tienen una edad, que esto les parece un poco surrealista, pero un pequeño momento de ternura que tuvieran con su madre. Me da igual que sea un día que, cuando eran críos, su madre les recogió del colegio, o un día que la vieron llorar, o un día que les abrazó y ustedes necesitaban ese abrazo, un pequeño momento. Yo vengo de una familia desestructurada. Yo con 15 años vi cómo mi madre tenía que asumir un buen número de deudas y buscar trabajo. El ejercicio que les pido, les voy a hacer que lo cuenten alguno de vosotros y además voy a elegir alguno. Y me da igual que sea banquero o que sea lobista, consultor, empresario o sindicalista. Porque cuando una persona ve a su madre a los 15 años salir a las 5 de la mañana para tener que trabajar, cambia la perspectiva sobre los derechos sociales, sobre la conciliación familiar. Y por eso a mis hermanas y a mí nos obligó a comprender la cultura del trabajo, la responsabilidad, también la conciliación. Ayer Cándido hizo un experimento que no salió muy bien. Yo soy experto en reputación por Internet. Tengo una cuenta de Twitter que tiene 50.000 seguidores y dije que había sido invitado por Cándido Méndez a presentarle aquí, ¿no? Claro, es una generación relativamente joven, la mayor parte de mis seguidores son así, y entonces recibí algunos elogios y algunas críticas también. Entre los elogios, larga experiencia de Cándido Méndez, maneja bien los resortes, es un buen negociador político, sigue a este lado cuando podría estar en cualquier consejo, defiende a los trabajadores. Y luego se recibieron también bastantes críticas. Larga experiencia, controla los resortes, es un político, sigue a este lado cuando podría estar en cualquier consejo, defiende a los trabajadores. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué le está pasando a este país para que el sindicalismo y la palabra sindicato haya recibido o haya gente que piense que se puede prescindir, haya recibido esa connotación negativa, haya gente que piense que se puede prescindir de los sindicatos, ¿no? Tengo una teoría que en realidad no es mía, es de Luis Arroyo, que tiene que ver con la semántica intencionada. Cuando uno pregunta por los sindicatos, la gente muestra muchas resistencias. Cuando uno pregunta por los representantes de los trabajadores, las resistencias ya no son tantas, ¿no? Algunos han gestionado la semántica de forma interesada para menoscabar la reputación de los sindicatos y se han utilizado herramientas incluso deplorables. Si buscáis en Internet hay más de 2.000 registros, más de 2.000 páginas que hablan del supuesto Rolex de Cándido Méndez. Yo tuve la oportunidad, entre esas páginas encontraréis
Una que hay mía, con una fotografía de la muñeca de Cándido Méndez, porque no hay tal Rolex, hay un reloj que le regalaron del sindicato italiano UIL, que tiene 25 años el reloj, que está muy rayado además, pero todavía sigue instalado en el inconsciente, y de hecho ayer por Twitter había gente que todavía me lo recordaba, que Cándido Méndez luce en su muñeca un Rolex, ¿no? Este no es un fenómeno exclusivamente español. Decía que soy experto en reputación por Internet porque tengo una web que monté en la habitación, en casa de mi madre, mientras mi madre iba a trabajar hace 16 años, y ha sido muy reconocida, y es una web que va dirigida a corresponsales extranjeros que residen en España. Y entonces hablamos con ellos con mucha frecuencia. Y les pregunté por Cándido Méndez y por los sindicatos. Paradójicamente, la imagen que tienen los sindicatos españoles entre los españoles es mucho peor de la que tienen de los sindicatos españoles en el exterior. Y esto se aprecia, por ejemplo, cuando hablas con los corresponsales franceses, que creen que la cultura de la negociación existe en los sindicatos españoles y no existe, por ejemplo, o de forma tan significativa en los sindicatos franceses, que previamente a la negociación son capaces de movilizar y paralizar un país, ¿no? En el exterior piensan que nuestros sindicatos son corteses y educados. Incluso la corresponsal alemana nos decía, tanto es así que la propia Merkel cita a los líderes sindicales incluso antes que vuestro propio presidente del Gobierno, ¿no? Lo que sí que es un fenómeno internacional es la batalla que se libra contra los sindicatos, ¿no? Y la batalla de la reputación. También en Francia se considera que están politizados, también que tienen privilegios, porque hay una contraparte que trata de menoscabar esta reputación, ¿no? O sea, el desprestigio es conducido, no es un fenómeno exclusivamente nacional. Y hoy seguramente Cándido Méndez hay muchas cosas de las que tiene que hablar. Tiene que hablar del salario mínimo interprofesional, tiene que hablar de las presiones europeas, de la escasa interlocución con el Gobierno español, de la necesaria estabilidad social. Y yo me voy a marchar. No voy a preguntar por el gesto de ternura, porque solamente quería que lo reflexionarais durante unos segundos, aunque me habría gustado mucho ver a un banquero hablando del gesto de ternura con su madre, pero aunque no hayáis recordado ninguno, seguro que la mayor parte de vosotros tenéis hijas que algún día estarán trabajando, algún día serán madres y estarán trabajando en algunas compañías. Y sí quiero invitaros a imaginar que esas madres o vuestras hijas tendrán a alguien detrás, tendrán a algunos que se dedican a esta honrosa y necesaria actividad de defenderles ante muchas veces los abusos, muchas veces a luchar por sus derechos. Así que os dejo con Cándido Méndez, que es uno de esos hombres que trabaja para construir y defender el marco que protege a los trabajadores, con todo mi agradecimiento por todo lo que representas. Muchas gracias, Cándido. Buenos días. En primer lugar, quería agradecerle al Foro Nueva Economía la oportunidad que de nuevo me brinda para compartir con ustedes las propuestas, las reflexiones, la visión de la Unión General de Trabajadores en estos malos tiempos para nuestro país. Quería agradecerle a Fernando Berlín que se haya arriesgando incluso en algunos ámbitos su reputación a presentarme. Se lo agradezco profundamente. Fernando Berlín es una persona mucho más joven que yo. Creo que hay, pues no sé, 22, creo que son 21, 22 años de diferencia, que es prácticamente toda una vida. Y no es una persona desconocida, es una persona bastante y bien conocida en los medios de comunicación. Tiene premios desde el ámbito de los medios de comunicación clásicos, tiene el premio Ondas, y tiene premios desde los nuevos ámbitos de la comunicación, como es un premio en reconocimiento a su labor por parte de las asociaciones de Internet. Y además, él considera que el periodismo tiene que expandirse en este momento
a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Él es impulsor de radiocable, pero, sin embargo, cree que hay valores que se tienen que mantener contra viento y marea, más allá de que haya o no haya avances de carácter tecnológico. Por ejemplo, el respeto a la verdad por parte de los medios. Hay medios de comunicación que se esfuerzan todo lo posible por decir cualquier cosa que esté muy lejana de la verdad y de la realidad, ¿no? En su caso, el respeto a la verdad es absoluto. Y, junto a esa supeditación a la verdad, cree que un medio de comunicación es una actividad que tiene una dimensión económica que debe de permitir vivir dignamente y con una cierta calidad, pero considerando simultáneamente que el periodismo, los medios de comunicación, son un factor fundamental dentro de los mecanismos de convivencia democrática y, por lo tanto, deben de conciliar la búsqueda del legítimo beneficio con el servicio a la ciudadanía y el servicio a la verdad. Por eso, quienes no conocieran a Fernando Berlín, pues quería al menos plantear estas pinceladas. Y lo que dice de las organizaciones sindicales, que es verdad. Lo que pasa es que en España hay una institución democrática que la han criminalizado dentro y la han criminalizado fuera. Me lo ha aclarado que a las organizaciones sindicales españolas nos han criminalizado dentro, pero se nos sigue respetando fuera. La otra institución son las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas se las ha criminalizado dentro y se las ha criminalizado fuera. De verdad tal que Ignacio recordará cómo en la reunión que mantuvimos con la señora Merkel en aquel día, dentro de la discusión, pues tuvimos que defender, aunque no era nuestro cometido directo, ¿no?, de una leyenda negra que se esparce por Europa del papel de las comunidades autónomas en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de elementos a los que se le debería, y de factores y de pilares de nuestro sistema institucional y constitucional que se debería de, se debería de hacer un esfuerzo por restituir la verdad, una visión objetiva, no visiones sesgadas, en los debates actuales. Yo quería hacer algunos comentarios, algunas reflexiones, esbozar algunas propuestas. Ya les anticipo que las propuestas no van a ser novedosas para quienes están aquí, en tanto en cuanto coinciden pues, en su práctica totalidad con las que planteó Ignacio, el secretario general de Comisiones Obreras, hace un par de semanas. Probablemente yo las diga de una manera distinta o de parecida manera, pero en el fondo expresaré lo que es la unión estratégica en este momento entre Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Estamos, como es sabido, atravesando, ya llevamos una larga travesía, malos tiempos. Y las organizaciones sindicales intentamos hacer esfuerzos permanentes para resistirnos, y es muy difícil, a ser profetas de la catástrofe. Igualmente nos resistimos a practicar el boxeo en la sombra peleándonos con la fiabilidad de las estadísticas. Y, en cualquier caso, lo que sí intentamos y conseguimos es no ser perseguidores de espejismos. En tanto en cuanto consideramos que es un espejismo que se plantea a la sociedad española por parte del gobierno actual y por parte del gobierno anterior a partir de mayo del año 2010 y por parte de las instituciones europeas manifestar que con esta política salimos de la recesión económica y de la destrucción de empleo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo permanente para plantear que hay alternativas. Creo que hay ya un muro que se ha destruido desde hace algunas semanas. El muro de esto funciona, funcionará, ya todo el mundo sabe que esto no funciona, ni va a funcionar, y el muro de no hay alternativas. Ya hay alternativas, y se plantean alternativas. Se plantean alternativas en Europa, nosotros las planteamos, se plantean alternativas aquí en el Congreso de los Diputados, se plantearon en el último debate. Se plantean alternativas desde el mismo ámbito del partido del Gobierno, del Partido Popular.
la última expresión de que hay alternativas, que ya anticipo que no compartimos para nada, pues la expresó el expresidente del Gobierno, el señor Aznar, cuando dijo y evocó el supuesto año del milagro económico, 1998, y vino a decir algo así como: hay que hacer lo que yo hice en el año 1998, y aludió expresamente a la reducción de impuestos. Pues bueno, yo creo que en este momento en que se está produciendo una revisión de tantas cosas, es oportuno y conveniente revisar cuándo empezó el camino de desdichas para la sociedad española. Y este camino de desdichas, que ha tenido dos fechas clave, la más reciente, la de mayo del año 2010, la anterior fue el año 1998. En el año 1998 se impone una política en el plano económico que era una mezcla de prepotencia ideológica que la impregnaba el señor Aznar y de un error monstruoso de cálculo en el que incurrió el ministro de Economía, el señor Rato, que pensaba que iniciábamos, yo lo he oído directamente, supongo que algunos de ustedes también habrán tenido oportunidad de oír una expresión parecida, que entrábamos en una especie de onda larga de crecimiento económico sostenido, con baja inflación, con generación de empleo, etc. Y, a mi juicio, el error consistió en que se confundieron factores coyunturales ajenos a la propia política del Gobierno con la aparición por arte de birlibirroque de una serie de cambios estructurales en la economía española que no facilitaban entrar en esa onda de crecimiento sólido, sostenible, de calidad, con creación de empleo, baja inflación, etc. En ese sentido, efectivamente, el año 1998 fue un año en el que el PIB creció un 4,5%, el IPC fue el 1,4%, los salarios reales crecieron el 1,2%, pero se pensaron que eran propios, atribuibles a las propias características de la política que se aplicaba y a las características estructurales de nuestro país, un factor exógeno como era el precio del petróleo, que hubo momentos que estuvo a 14 euros. Me parece que la última cifra del petróleo Brent en estas últimas días han sido 102 o 108 euros, para que nos hagamos una idea. 2 o 3 años después ya pegó un salto a 30, 40, etcétera, ¿no? El otro elemento fue el hecho de que en el año 1998 recibíamos transferencias de la Unión Europea en una media de 7.600 millones de euros, es decir, el triple de lo que percibía nuestro país en años anteriores. Por cierto, parte de esa transferencia provenía del Fondo de Cohesión que consiguió un presidente del Gobierno al que llamó pedigüeño el presidente del Gobierno de aquel entonces, el señor Aznar, me refiero. No el que consiguió el Fondo de Cohesión, supongo que todos ustedes lo saben. Y había otro factor propio, pero que solo se puede producir por una sola vez, que las arcas del Estado recibieron una inyección de 30.000 millones de euros como consecuencia de una cifra de privatizaciones que triplicaba la cifra de privatizaciones que se produjo en los 12 años anteriores. Pues sobre esto se acumula una rebaja de impuestos y la infausta ley del suelo. Una ley del suelo que provoca que haya un salto en el precio de la vivienda monstruoso, de manera tal que en los 11 años anteriores, en 1998, la subida interanual era inferior a un 15% y entre 1998 y 2003 la subida de la vivienda pues es de un 50% interanual, más que se triplica. Y, por lo tanto, ahí comienza un camino de perdición para la economía española. Sin embargo, en el año 1998
dentro de aquella borrachera de burbuja virtuosa, entre comillas, llama la atención la anticipación con la que alguien fue capaz de describir lo que después ha sucedido en la Unión Europea. Y me refiero a un señor, un intelectual, un político, a mi juicio, muy prestigioso y muy sólido. En este momento es un político, al menos en excedencia, dentro de las actividades del día a día de la política, que es Miguel Herrero de Miñón. Miguel Herrero de Miñón, en aquel año 1998, publicó un artículo denominado Retorno al Reich Guillermino. Y en ese artículo lo que dice es que en Alemania se estaba produciendo una mutación, de forma tal que, al igual que se produjo en la época bismarckiana, se avanzaba en un camino por el cual las cosas importantes que en la época del Reich Guillermino, el Segundo Reich, eran las militares, en este caso son las monetarias. Las cosas importantes hay que sustraerlas de las presiones democráticas. Y en aquel artículo se preguntaba, ¿se seguirá por este camino no solo en relación con la política monetaria? Hablaba, evidentemente, del Estatuto del Banco Central Europeo, sino también en todo lo relacionado con los presupuestos, el estado del bienestar y cualquier otra política importante. Pues la clavó. La verdad es que la clavó. Allá en el año 1998 viene a definir lo que lamentablemente está produciéndose en este momento en nuestro país y en la Unión Europea. ¿Qué es lo último que nos plantea la Comisión? Pues la Comisión lo último que nos ha planteado es cambiar reducción de déficit por reformas estructurales. Yo diría que lo que plantea es más de lo mismo. Hacer una evaluación de la reforma laboral con la pretensión de dar otra vuelta de tuerca, acelerar la puesta en práctica de una nueva reforma de las pensiones con la aplicación del factor de sostenibilidad y con un factor de sostenibilidad que si es como plantean en un borrador, que no es el borrador definitivo, afortunadamente, la mayoría de la comisión de expertos, pues lo que supondría sería quebrar lo que hasta este momento ha habido en nuestro país en relación con las reformas de las pensiones, que han contribuido a achatar la curva del crecimiento del gasto, pero ha sido compatible el achatamiento de la curva del crecimiento del gasto global con el aumento de las pensiones reales. Y lo que se plantea supondría una quiebra de manera tal que se supondría el achatamiento de la curva de crecimiento global con un recorte de las pensiones reales. Claro, invadiendo tanto en el terreno de la reforma laboral como en la reforma de las pensiones, invadiendo competencias de carácter nacional. Y, por lo tanto, efectivamente, reafirmando lo que decía Herrero de Miñón en el año 1998, que las cosas importantes hay que sustraerlas de las presiones del funcionamiento democrático. Y junto a esto hablan, evidentemente, de subir impuestos, etcétera. ¿Se podía decir aquello de que lo que dan con una mano, que es más tiempo para el déficit, te lo quitan con otro? Pues creo que sí y creo que no. ¿Por qué? Porque con una mano no dan absolutamente nada. Lo que hacen es simplemente asumir que nuestro país en el año 2013 no puede ni siquiera alcanzar el 6,3% de déficit. ¿Por qué? Porque este camino de recortes de déficit lo que hace es ahondar la recesión, provoca una caída añadida de los ingresos públicos y, por lo tanto, incluso el déficit se resiste a bajar. Porque el grave problema que tiene nuestro país es ya por todos conocido. No es un exceso de gasto público. En ese camino tendríamos que avanzar hacia los promedios de la Unión Europea, sino una caída brutal de los ingresos públicos. Y, por lo tanto, el debate tendría que estar en una esfera muy distinta de la que se plantea. Con las reformas que se plantean, por lo tanto, lo que se producirá será más recesión,
más destrucción de empleo, más desigualdad y más tensión social. Miren, yo he tenido la oportunidad de mantener una conversación con el líder del partido Syriza, por deferencia de Izquierda Unida, la semana pasada, con Alexis Tsipras. Y la verdad es que he tenido que revisar aquello que yo mismo he dicho, quizás lo haya dicho desde esta tribuna, nosotros no somos iguales que Grecia. Es decir, yo he tenido que empezar a revisarlo. Las cifras que planteaba, y que son conocidas, pero siempre tiene el valor de conocerlas, bueno, de primera mano, de alguien que está allí, ¿no? De la situación de Grecia después del 6º año de recesión y después del 3er año de aplicación del memorándum, es decir, del rescate, lo que vienen a decir es que Grecia se ha hundido. El PIB de Grecia ha disminuido en un 25%, la deuda ha dado un salto de un 110 a un 160%, el paro general ha pasado del 14 al 27%, disputan con España el dudoso honor de ser el país de mayor paro de Europa, y el paro juvenil está en un 60%. ¿Cuál ha sido la situación de España? Bueno, hay un dato, a mi juicio, importante que se resiste a esa caída, que es el dato del PIB. El PIB, en esas fechas, también en ese periodo temporal, ha disminuido en torno a un 5% en nuestro país. Pero la deuda la teníamos en el 36% en el año 2007 y vamos embalados por esta política al 100% de la deuda. Es decir, el aumento de la deuda pública en términos absolutos en nuestro país va a ser mayor que el que se ha producido en Grecia. Y nosotros, en el 2008, en el 4º trimestre, estábamos levemente por debajo del 14% de paro, más o menos como Grecia, y ahora estamos por encima del 27%. Uno de los rasgos que comentaba Alexis Tsipras es que, en paralelo, ha aumentado la salida de capitales. Y en España no deja de producirse salida de capitales. Con un paréntesis, creo que fue allá por los últimos meses del año 2012, pero el año 2011, el año 2012 y en este primer tramo del año 2013 no deja de producirse salida de capitales. Se me podrá decir, este gobierno está sometido al memorándum, efectivamente, este país está sometido al memorándum, al rescate, no tienen autonomía, están intervenidos, todo eso es verdad. Pero, sinceramente, creo que el gobierno español, este y el anterior, renunciaron a ejercer la autonomía. Por lo tanto, podríamos pensar que, siendo allí el ritmo de los recortes y el deterioro de la situación un ritmo feroz, aquí es un ritmo acelerado y, por lo tanto, el destino final podría ser el mismo para un país y para otro, con unas diferencias probablemente en el tiempo. Por eso nosotros defendemos otra visión y otras políticas en la Unión Europea y en España. En ese sentido, consideramos que es muy importante cambiar el orden de prioridades. La prioridad debe de ser el empleo y, por lo tanto, reconociendo como prioridad el empleo, tiene que supeditarse la necesaria lucha por la consolidación fiscal a este objetivo del empleo. Y el otro elemento es reconocer que nuestro grave problema no es de exceso de gasto, sino de la caída brutal de ingresos. De forma tal que, a partir de estas premisas, debería de producirse un cambio de rumbo en la política europea, una apuesta por un incremento de la demanda interna, como plantea la Confederación Europea de Sindicatos, a través de un plan de recuperación de entre un 1 y un 2% del PIB europeo anual para programas de recuperación económica, respetar el papel y la autonomía de la negociación colectiva y el papel de los salarios para aumentar la demanda interna
y aplicar una subida de los salarios mínimos, aplicar un ingreso mínimo de rentas para toda Europa y establecer una armonización del impuesto de sociedades en torno al 25%. Estas son algunas de las medidas. Decir en relación con el salario mínimo interprofesional que quizás sea poco conocido que una posición que mantenían tradicionalmente los sindicatos alemanes, la DGB, de rechazar el salario mínimo, en este momento lo han cambiado de una manera radical. Y están defendiendo la implantación del salario mínimo interprofesional en su país. Ellos rechazaban el salario mínimo interprofesional porque la negociación colectiva protegía pues, a la inmensa mayoría de los trabajadores. Eran los salarios mínimos pactados en convenio los que marcaban la regla de juego. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que con la aplicación de las minijobs, pues se ha producido pues, una brecha social por la cual hay un 20% de la población alemana en el umbral o bajo el umbral de la pobreza. Y por lo tanto consideran que se debe de implantar un salario mínimo. La señora Merkel está oscilando en las posiciones. Allá por el año 2012 defendía la aplicación del salario mínimo, ahora parece que habla de salarios mínimos, pero no un salario mínimo interprofesional, porque en cierta medida creo que está sucumbiendo por razones electorales a la presión del sector más ultraliberal del partido CDU. Y también, supongo, del coaligado CSU. Les puedo contar una anécdota que me contaron los sindicatos alemanes en una reunión que mantuvimos para analizar la situación y ver y establecer algunas comparaciones entre lo que pasó en América Latina durante la época de la crisis y lo que está pasando en España. Tuvimos un encuentro de sindicatos de América Latina, de Brasil, Colombia, Chile, etcétera, Argentina, con sindicalistas europeos. Allí contaban que decidieron, para defender el salario mínimo, hacer un Papá Noel de chocolate. Y el Papá Noel de chocolate estaba envuelto en una platina defendiendo el salario mínimo. Y pusieron un stand en uno de los congresos de la CDU. Pusieron allí pues, aquellas chocolatinas para, digamos, establecer una estrategia de la persuasión para implantar el salario mínimo. Y comentaban que los delegados más reaccionarios de la CDU se abalanzaron al stand para retirar todas las chocolatinas, como aquellos que cuando querían que una verdad incómoda no alumbrara a través de los kioscos de prensa se dedicaban a comprar absolutamente todos los periódicos para retirarlos de la circulación, ¿no? Pero vamos, el tema este del salario mínimo es algo, primero, que en la mayoría de los países europeos existe. Hay 7 países que no tienen el salario mínimo y el debate ya está ahí, ¿no? Aquí en España, como siempre, como tenemos presidentes del Banco de España que hacen todo lo posible para que el foco de la atención no se ponga en su competencia, sino que buscan que el foco gire y se ponga en otro ámbito de competencia, lo que yo denomino síndrome Fernández-Ordóñez, no sé si llamarlo síndrome de incompetencia, pues en esa deriva ha incurrido el señor Linde, planteando una serie de recetas que sin ningún género de duda lo que producirá no sería un amortiguamiento de la destrucción de empleo, sino que simplemente lo que provocaría sería más precariedad, más desigualdad y no resolvería para nada el problema del paro. Nosotros aquí en nuestro país defendemos también una serie de alternativas de las que estamos dando cuenta en reuniones con los grupos parlamentarios en la actualidad a todos los partidos del arco parlamentario, y ya en su día dimos cuenta tanto a la representación de la COE, al señor Rosell, que está aquí hoy, y Arturo Fernández, a los que les agradezco mucho su presencia, como al Gobierno, le agradezco su presencia a la ministra de Empleo y a la secretaria de Empleo. Nuestro planteamiento
es un planteamiento que parte indudablemente, porque las soluciones hay que buscarlas en Europa y en España simultáneamente, de aplicar lo que comentaba anteriormente en relación con las políticas de la Unión Europea. Luego habría que crear las condiciones para resolver 3 problemas muy serios que hay en nuestro país: el costo excesivamente alto de la financiación externa, que debería de venir de la mano de una potente intervención en los mercados de deuda del Banco Central Europeo y del MEDE. Resolver el diferencial de recaudación fiscal con los países de la eurozona. Tenemos una normativa fiscal equivalente, pero mediante las prácticas de elusión fiscal, es decir, utilizando los mecanismos legales para la reducción de impuestos y mediante el fraude fiscal, pues tenemos una diferencia de recaudación notable que hay que resolver, y luego resolver la ausencia de créditos a pesar del costosísimo programa de refinanciación. Venía para acá y venía oyendo en una emisora de radio que el ICO pues, ha dado un 70% menos de créditos que el año anterior. A mí no me sorprende en absoluto. Y de hecho ya tuvimos oportunidad de hablarlo con el Gobierno. Claro, el problema es que el ICO, como no tiene red capilar, tiene que utilizar pues las entidades financieras y se somete, por lo tanto, a la lógica de las entidades financieras, que no están, digan lo que digan, por la concesión de crédito. Sin embargo, hay una banca nacionalizada que ha sido, la operación ha sido muy costosa para el erario público, y ya que el Gobierno ha hecho un acto revolucionario, que pase del acto revolucionario al acto reformista y utilice la banca nacionalizada conectándola con el Instituto de Crédito Oficial, y ahí abrir al menos, yo sé que es de manera limitada, pero abrir una expectativa distinta para la concesión de créditos. Y en ese sentido, nosotros en nuestra propuesta también venimos, lo que planteamos en la propuesta es que no se trata solo de ganar tiempo con el retraso en el 3% de déficit. Se trata de aprovechar el tiempo. Y si se mantienen las políticas actuales, no aprovecharemos el tiempo. Y en ese sentido, incluso consideramos que de aquí al 2016, que en el marco temporal donde hemos planteado este gran acuerdo por el empleo, por la recuperación económica, deberíamos de incorporar los factores que nos permitieran apuntar al cambio de modelo de crecimiento económico. De esa manera hemos seleccionado 11 sectores para 11 planes que serían evidentemente de carácter selectivo, que pasan por utilizar aquellos factores del sector de la construcción como la rehabilitación de viviendas que pueden generar empleo, apostar por el cambio tecnológico, por resolver la brecha digital, combatir el cambio climático, abordar una reforma energética, proteger e impulsar las actividades industriales tradicionales, incorporar nuevas líneas de desarrollo industrial y tecnológico, atender a las personas mediante escuelas infantiles, promocionando una política de alquiler de viviendas, recuperar la atención a las personas dependientes. Esos serían caminos que nos permitirían sustituir la ecuación triple A de la austeridad, más austeridad o austeridad al cubo, por una ecuación de solidaridad para resolver problemas como los que en este momento padecen más de 3.100.000 trabajadoras y trabajadores en paro que no reciben ninguna prestación económica, o 1.900.000 hogares donde no hay ningún tipo de ingreso económico. Resolver esas situaciones, apostar por políticas de estímulo y, efectivamente, avanzar en la consolidación fiscal, factor u objetivo que nadie discute. Lo que discutimos son los plazos y el modelo de consolidación fiscal que nos está llevando a la ruina sin resolver los problemas de consolidación fiscal. Y, en ese sentido, creo que hay que buscar, y el camino de la banca nacionalizada
sería uno. Alternativas a la financiación de las pymes vía cajas de ahorro, que es un camino cegado. Yo soy de los que creo que se habrán cometido muchos errores en las cajas, etcétera, pero aquí se ha hecho una escabechina sin preguntarse por qué. Lo digo como lo creo. Sin embargo, en Alemania, las cajas locales, las Sparkassen, etcétera, pues la señora Merkel las que está protegiendo en el presente y las protegerá en el futuro de cualquier supervisión que le sea incómoda. Esa es la verdad, ¿no? Y allí quien va, la empresa le sugiere, en el marco de la liberalización, la empresa le sugiere, por lo menos a los españoles así le hacen, que el salario, para transferirle el salario, tienen que abrirse una cuenta en una caja local. Y así lo hacen. No, son sugerencias un poquito forzadas, no lo dejan que se pueda abrir pues, la cuenta en una entidad financiera española que tenga ya alguna delegación. Se les sugiere que el ahorro interno, incluso de los trabajadores que provienen de otros países, vaya a las cajas. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa y la alternativa pues tendría que venir de explorar esta vía de la reutilización de las entidades nacionalizadas y darle mayor potencia al Instituto de Crédito Oficial a través de esa red capilar de las nacionalizadas. Y luego, indudablemente, he esbozado los programas selectivos, dar alternativas a un sector como el sector de la construcción, pues que ha pesado el 14,5% del empleo total y en el cual ha habido inversiones que superaban en 70 puntos porcentuales a la inversión en ese mismo sector en otros países de Europa. Tenemos que buscar no una alternativa, porque no será una alternativa única, una serie de alternativas para compensar ese vacío. Y, en fin, sin embargo, creo que el Gobierno pues, puede seguir, a mi juicio, en una idea que es una idea que es un espejismo que creo que no funciona, ¿no? Que los recortes de hoy, los recortes de déficit de hoy y el saneamiento financiero de hoy facilitarán el crédito de mañana, porque el de hoy nadie se atreve a decirlo, y el crecimiento y el empleo para pasado mañana. Yo creo que esa es una situación que no se va a producir, a mi juicio, en esos términos. Se está volviendo a oír que hay que abrir un nuevo capítulo de refinanciación de las entidades financieras. Hablan que el FROB tiene que aportar 10.000 millones de euros. No sé. Lo que sí creo que estamos aquí en una situación que más o menos se traduce en que hay un interés por parte de los países que lideran realmente a la Unión Europea, porque la Comisión como tal, lo digo con todo respeto, pero así la percibo, la Comisión es una estatua sin cabeza. Aquí quienes lideran son una serie de países que tienen intereses muy serios en nuestro país, claro, acreedores que son bancos alemanes, franceses, holandeses, pues están en una dinámica en la que piensan que hasta el último céntimo hay que asegurar que se les devuelvan las mejores condiciones. De manera tal que nadie tiene en cuenta que allá por el año 2004, 2005, según he podido leer de gente bastante seria, cuando venían a España nunca preguntaban dónde se iba a invertir, si se iba a invertir en la burbuja, si se iba a invertir en la industria. No. Lo que exigían es que como mínimo ganaran un 1,5% más de lo que le pagaban en su casa. Por lo tanto, si no se preocuparon de dónde invertíamos, sino que solo se preocupaban de que se le pagara un sobretipo de interés, hombre, todo lo tiene que pagar el que recibió el dinero y nada tiene que asumir aquel que prestó el dinero. Y, hombre, no estamos hablando de preferentistas, estamos hablando de entidades financieras que tienen muy potentes gabinetes de análisis y que tienen un nivel de información, es que además hasta modifican la realidad, tienen un nivel de información muy superior, creo que al de algunos, no sé si bastantes, países de la Unión Europea. Y luego en relación, para ir ya concluyendo, en relación con algunas justificaciones que se plantean respecto a nuestros niveles de paro, ¿no? Hay quien dice que nuestros niveles de paro se resuelven con un contrato único. Parte del nivel de paro de nuestro país se explica por la economía sumergida.
Y, claro, yo me he preocupado de mirar, ¿no?, y comparar economía sumergida, niveles de paro. Italia, el 21% de economía sumergida y el 12% de paro. Portugal, el 19%, es decir, el mismo nivel de economía sumergida que España, el 18% de paro. Holanda, el 16% de economía sumergida, el 6,5% de paro. Alemania, el 13%. 250.000 millones de euros, digamos, en términos absolutos, tienen más economía sumergida absoluta, no en términos de la riqueza relativa, más que nuestro país. El 5,4% de paro. De manera tal que esa ecuación no funciona. No funciona. Hay otros factores que en España nos permiten explicarnos por qué este diferencial de paro. Y esos factores no vienen de que el mercado laboral español sea rígido y que no haya habido reformas laborales. España es el país de Europa donde más reformas laborales ha habido. Y la última, pues ha sido una radical, muy radical, una reforma laboral muy radical. Y las cosas no funcionan porque los problemas son estructurales, pero son de otra naturaleza. Tamaño de las empresas, capacidad tecnológica de las empresas, capacidad exportadora, organización interna de las empresas, mejora de la cualificación, etcétera. Y ahora se pretende seguir insistiendo en la devaluación salarial a través de desvincular del salario mínimo el suelo de salario o a través de un nuevo contrato. Cuando el problema que tenemos en este país no pasa por ahí. Las empresas exportadoras españolas se han defendido mejor en los últimos 20 años que las empresas alemanas. Se han defendido mejor. Y los costos laborales han subido en relación con Alemania, porque han sabido abrirse un nicho en virtud de la calidad del producto, del servicio postventa, etcétera. Y ahora el grave problema que tenemos es la correlación entre el euro y el dólar, el euro y el yen, etcétera, porque el euro fuerte hunde todos los esfuerzos que se hagan o los perjudica notablemente para mejorar la tasa de exportación. De manera que estamos en una situación en ese aspecto muy complicada, porque mientras que el euro endeble nos beneficia a España y a Italia, el euro fuerte no perjudica a Alemania, porque Alemania vende Mercedes y el que vende Mercedes o el que vende vehículos de gama alta o vende máquinas y herramientas para nuevas instalaciones industriales, pues están más preservadas de las oscilaciones de la moneda que un país como el nuestro que vende manufacturas de calidad o productos de calidad media o media alta. Por lo tanto, el problema es de devaluación salarial. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante relanzar el segundo acuerdo de negociación colectiva, contener salarios, pero también contener beneficios y contener precios, en relación con los precios públicos que el Gobierno se comprometió a tomar decisiones en esa materia, porque lo que ha ocurrido hasta la fecha es que la contención salarial ha sido más que contrarrestada por la evolución de los excedentes empresariales y por la subida de los precios públicos, imposiciones de repago, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que volver a reequilibrar la ecuación y yo creo que deberíamos todos de hacer un esfuerzo para el cumplimiento todos los sindicatos y la patronal, para el cumplimiento del acuerdo obligacional que firmamos para sortear la eliminación de la ultraactividad, porque está habiendo resistencias en ámbitos territoriales, etcétera, claro, y pues prácticamente el 90% de los convenios, el 87% de los convenios son autonómicos o son provinciales. Y digo, de los que van a estar en esa coyuntura. Y aproximadamente el 70% de los trabajadores dependen de convenios, de los que pueden ver cómo pues, desaparecen sus garantías salariales, etcétera, y laborales. El 70% depende de convenios autonómicos o de convenios provinciales. Por lo tanto, el compromiso a nivel confederal, que nos obliga a todos, pues tiene evidentemente que aplicarse y ser reconocido, que nos obliga a todos los niveles, en ámbitos territoriales, para poder sortear una dinámica que lo que puede provocar es un agravamiento de la crisis por una caída añadida de la demanda interna en nuestro país, como consecuencia de la reducción del consumo que se puede producir a raíz de la eliminación de la ultraactividad.
Y para ir, como decía, terminando, en la Confederación Europea de Sindicatos, las organizaciones sindicales, a diferencia de lo que pasa en los países, estamos unidos. Los sindicatos estamos unidos dentro de la Confederación Europea de Sindicatos y defendemos una misma alternativa por muchas razones. Una de ellas, y no precisamente la menos importante, es que todas las organizaciones sindicales de la Confederación Europea de Sindicatos sabemos que el sur no es una situación geográfica, o no es solo una situación geográfica. El sur también es una situación social. De manera tal que, lo comentaba anteriormente, en Alemania hay un 20% de la población que está en el umbral de pobreza, bajo el umbral de pobreza. En Alemania hay muchos jóvenes que por la aplicación de los minijobs se ha decretado que sean perdedores como jóvenes y serán perdedores en la edad madura, porque si se mantiene esa situación no estarán en condiciones de cotizar para cobrar una pensión contributiva y tendrán que cobrar una pensión asistencial dependiente del erario público. Los sindicatos suecos saben que el sur es una situación social. Hace muy poco ha habido una serie de revueltas en los barrios del extrarradio de Estocolmo, donde la población que allí reside padece un 16% de paro, no el 6% de promedio que padece Suecia. Por lo tanto, como sabemos que el sur no es solo una ubicación geográfica, a nosotros nos toca por partida doble, por estar en el sur y por nuestra situación social. En esos países la situación social los lleva a la conclusión de que hay que, o a sus sindicatos, que hay que cambiar de rumbo. Y en ese sentido, la próxima cumbre, que se celebrará a finales de este mes, debería de ser la del cambio de rumbo. Y las organizaciones sindicales en Europa, la CES, hemos definido una doble estrategia. Una, concertando reuniones con los presidentes de gobierno de los países para establecer esta exigencia de cambio de rumbo. Hemos solicitado una reunión con el señor presidente del Gobierno de España, estamos pendientes de concretar la fecha. Y la otra línea es la de la movilización para defender nuestras alternativas, de manera tal que va a haber una semana, bueno, más de una semana, de movilizaciones entre el 7 de junio y el día 16 de junio. El 16 de junio será cuando aquí en nuestro país las organizaciones sindicales y otras organizaciones convocaremos 15 y 16 de junio movilizaciones, concentraciones, etcétera, y habrá también otras iniciativas a lo largo de la semana inmediatamente anterior. Y, por último, decir que hay otro elemento que une a las organizaciones sindicales, más allá de las diferencias que pueda haber en términos de paro, en la situación económica entre los países de la Unión Europea. Lo que nos une es el factor democrático, los valores democráticos. En la CES preocupa extraordinariamente el deterioro de la legitimidad de las instituciones europeas y el repunte en Europa de la extrema derecha, que es un repunte de carácter general. Por lo tanto, también la preservación del proyecto europeo, la preservación del modelo social europeo, la lucha contra la xenofobia y la involución son también potentes factores para la unidad sindical en Europa. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas, a ver si conseguimos un poco de agilidad para intentar responder al mayor número de ellas. Este fin de semana ha sido curioso porque el primer ministro italiano, Enrico Letta, ha respondido una carta en un periódico del norte de Italia y ha pedido perdón por el problema que tienen allí también con el paro juvenil. No sé si en España se puede decir algo parecido, pero vamos al meollo del asunto, que es el problema del paro juvenil, que probablemente sea el principal problema laboral que tenemos en este país. ¿Cómo se puede afrontar este problema y se han hablado con el Gobierno de esto? Bueno, primero yo creo que el presidente del Gobierno italiano ha acreditado una sensibilidad
que es digna de encomio, ¿no? Y además, acreditando sensibilidad, ha reconocido que dentro del Tratado de la Unión las políticas de empleo son de competencia nacional. Digamos, también asume su responsabilidad. Su responsabilidad no la quiere compartir con el resto de los países de Europa y con la Comisión Europea. Yo creo que la problemática del paro juvenil y la problemática del paro en general tienen que resolverse con un cambio de rumbo en la política económica. Ni va a venir esa solución de desvincular del salario mínimo la contratación de los jóvenes, ni va a venir de una implantación de mini-jobs a través de la operación exclusión del salario mínimo y exclusión, doble operación, y exclusión de los convenios colectivos. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, eso ya estaría funcionando en España. Primero, por la siguiente razón. En España ya existe el contrato a tiempo parcial y los empresarios pueden utilizar por la formulación del contrato a tiempo parcial como quieran y cuanto quieran. Segundo, creo que no podemos dejar en la penumbra el hecho de que en la reforma laboral hay un contrato que se llama contrato de emprendedores fuertemente subvencionado, que prima el empleo de los trabajadores que cobran la protección por desempleo porque la subvención está vinculada a la prestación económica por desempleo del trabajador, que se orienta para la pequeña empresa, que es la que genera más empleo en nuestro país, y no funciona. ¿Por qué? Porque el problema está en otro ámbito, lo he intentado decir antes. El problema está en que hay que crear cuanto antes las condiciones para la recuperación de la economía, para poder generar empleo. Y luego hay otros problemas añadidos, como es todo lo relacionado con la formación. Yo creo que uno de los espejismos de los que se debe de huir en nuestro país es el de pensar que la formación dual alemana se puede traspasar miméticamente para resolver el problema de la cualificación y del paro juvenil a nuestro país. Y en eso coincidimos los sindicatos y coincide la patronal. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy notable, que es el tamaño medio de las empresas. De manera tal que con el tamaño medio de las empresas españolas no es posible implantar el mecanismo de formación dual para todas las empresas. Las empresas grandes ya tienen algo muy parecido o incluso similar o equivalente a la formación dual. El problema está en la pequeña empresa. La pequeña empresa manifiesta que no puede hacer frente a la formación en el interior de la empresa, que eso tienen que garantizarlo los servicios públicos de empleo, ¿no? Y por lo tanto, en ese camino es en el que hay que seguir, ¿no? ¿Cree que el Gobierno puede avanzar en una nueva reforma laboral? Si yo me atengo, y creo que debo de atenerme a las manifestaciones del Gobierno, no. Es decir, no, creo que no va a avanzar, o al menos yo así lo espero, porque sería avanzar en un camino de agravamiento de la situación, ¿no? Yo creo que habría, en relación con las pensiones y en relación con las reformas laborales, habría que taponarse los oídos respecto a los cantos de sirena, que no van a parar. Se haga lo que se haga en materia laboral, hay quien no va a parar hasta que no consiga un objetivo que en términos constitucionales es implanteable, que es hacer desaparecer hasta la última brizna de legislación laboral e implantar la contratación libre sin ningún tipo de marco jurídico de regulación. Eso no va a suceder. Y lo mismo con las pensiones. Nosotros tenemos un acuerdo en marcha. No lleva todavía 6 meses de vigencia. En esos 6 meses de vigencia no se ha podido calibrar cuál va a ser el impacto. El impacto que pretendíamos era contrarrestar el impacto de la evolución demográfica y el impacto de, digamos, los problemas estructurales desde el punto de vista económico. Pero no, nadie puede pretender que se contrarreste el brutal golpe de ariete del ciclo económico de la recesión, que es un problema de carácter general. Pero va a haber quien no callará. Plantearán una nueva reforma. Si se hace una nueva reforma, plantearán lo de las cuentas nacionales, que es un mix entre un reparto de capitalización, el sistema de capitalización manteniendo el sistema de reparto, porque cambiarlo
de golpe supone unos costes de transición inasumibles para cualquier gobierno. Y luego de ahí pretenderán ir al sistema de capitalización puro. Yo algunas veces me acuerdo de aquella frase que se le achaca a Coco Chanel o a Wally Simpson, aquella señora que fue la compañera sentimental de un rey que en la época de entreguerras dimitió en el Reino Unido, que decía: nunca se es demasiado rica ni demasiado delgada. Digamos, los recortes nunca son suficientes, los excedentes empresariales nunca son suficientes y la legislación laboral nunca va a ser demasiado delgada, ¿no? Huyamos del síndrome de Coco Chanel, que estaba muy bien para lo que ella lo aplicaba. No sé si Toso o la ministra quieren decir algo. ¿La ministra quiere decir algo? ¿Sí o no? No. En su día, muy bien. A ver, Paloma Estrada, de la cadena COPE, le pregunta: ¿cree usted que el Gobierno usará el informe del Comité de Expertos como excusa para recortar las pensiones? ¿Este recorte nos llevará a otra huelga general? Bueno, primero, todavía no hay informe de la Comisión de Expertos, afortunadamente. Había borradores y a raíz de los borradores, desde luego, yo puedo anticipar que ese no es el camino, pero todavía no hay informe. Es decir, cuando conozcamos el informe, veremos qué es lo que se deduce del informe y hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una, el informe del comité de expertos es eso, un informe de un comité de expertos. Las decisiones políticas corresponden al Gobierno, que en relación con las pensiones se inscriben dentro de un marco denominado Pacto de Toledo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. En segundo término, que en la resolución, que además la leyó literalmente el señor presidente del Gobierno después de la reunión que tuvimos patronal, sindicatos y Gobierno, en esa resolución respecto al factor de sostenibilidad, que es de lo que se habla, o se debe de hablar en ese informe, lo que hablamos es que habría que inscribir dentro del marco de la seguridad social vigente cualquier tipo de decisión. El borrador del informe de la Comisión de Expertos significaba un cambio en el marco de la seguridad social vigente, marco legal, que es la ley, si no recuerdo mal, 27/2011. Supondría un cambio de la ley y el compromiso que aceptamos es que cualquier cosa había que hacerla dentro del marco de la ley vigente de seguridad social. Le dicen: de cara a las pensiones nunca se habla de la ampliabilidad de los mayores de 60 años, como por ejemplo ocurre en Alemania. Bueno, es que no entiendo lo que quiere decir la pregunta. Sí, que se tiene en cuenta a las personas de más de 60 años que están a punto de jubilarse y que están en una situación difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nosotros en el acuerdo que firmamos mantuvimos la posibilidad de la jubilación a los 61 años y establecimos, se refleja en la ley, una banda de jubilación de 63 a 67 años. De manera tal que en términos de poder anticipar la pensión, en el acuerdo lo que hacíamos era simultanear un compromiso de ir alargando la edad efectiva de jubilación, que por cierto es de las más retrasadas de Europa, la jubilación real, precisamente con atender este tipo de situaciones. Porque lo que no se puede generar es una falsa expectativa para trabajadores con 58, 59, 60 años. O generalizar situaciones. Un médico, un catedrático. Hay profesiones que sin ningún género de duda no está bien que se les cortapiese la edad de jubilación. Pero hay muchas profesiones en España donde eso no es materialmente posible. Y lo que ocurre es, lo que está ocurriendo en los últimos años es que la población activa de la cohorte de edad más allá de 55 años se está desplomando y nunca se va a recuperar, se haga lo que se haga. Lo que hay que buscarle es una fórmula de tránsito en materia de protección social hacia la jubilación anticipada y garantizarle una pensión digna. Fernando Jáuregui, del diario Crítico, dice: estando aquí la ministra de Trabajo, que tanto ha contribuido a la ley de emprendedores, le pregunto si es posible un consenso en torno a rebajar las cotizaciones de los autónomos, facilitarles la vida a los emprendedores. ¿Irán por ahí los nuevos pactos de la Moncloa si es que fueran posibles? Bueno, vamos a ver, yo creo que
lo que deberíamos de buscar es una formulación de carácter general. Y voy a intentar explicarme. Nosotros consideramos que en relación con el costo que acarrea la contratación de un trabajador, que indudablemente lo acarrea, habría que zafarse de una discusión en términos estrictamente ceñidos a la seguridad social y a las cotizaciones. Yo creo que hay que hablar en términos globales, porque el costo laboral no es la cotización a la seguridad social. El costo laboral son los impuestos de carácter general, subvenciones, etcétera. Y yo creo que lo que habría que intentar es trabajar en una reformulación de la carga tributaria. De manera tal que en la reformulación de la carga tributaria global se produzca una reducción de la aportación tributaria de pequeñas empresas, trabajadores autónomos, etcétera, y pues una mayor aportación de las empresas que tienen mayor capacidad de aportación. Yo creo que esa sería la fórmula, porque si no, nos metemos en un problema bastante serio, a mi juicio. ¿Por qué? Porque en la seguridad social el debate que habría que plantearse es cómo mejoramos los ingresos, no cómo reducimos los gastos, o cómo acompañamos lo que yo denominaba el achatamiento de la curva de gasto global con una mejora global de los ingresos. Yo he leído por ahí un error, que no sé si es un error deliberado. Se dice, la mejora de la productividad de la sociedad española ya está incluida cuando, a la hora de buscar fórmulas polinómicas para revisar las pensiones, se incorporan los salarios. Eso no es cierto, porque de la evolución de la productividad global solo parte va a salario. Hay otra parte que va a excedente, de manera tal que el valor de la productividad, si estamos todos de acuerdo en que hay que vincularlo a las pensiones, no puede quedar reducido exclusivamente a la vinculación del factor salario a seguridad social. Yo creo que tenemos que explorar otras fórmulas, de manera tal que efectivamente las mejoras de productividad se incorporen para la mejora de la financiación de las pensiones públicas. Alejandro Bascuñán, le que pregunta, usted lo ha mencionado, de la formación profesional. Le dice, ¿cuál es la opinión de UGT respecto del actual sistema de formación profesional? En concreto, su postura frente o respecto a la integración de los sistemas de formación para el empleo y la formación reglada, la financiación de la formación profesional o, por ejemplo, el papel de la empresa y de los agentes sociales en la formación profesional. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que hay que integrar los sistemas de formación. Y lógicamente, pues tiene que haber una convergencia fructífera y positiva en los diferentes ámbitos competenciales del Gobierno, Ministerio de Empleo, el Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? Eso es un camino que hay que recorrerlo cuanto antes, ¿no? Lo que pasa es que, a su vez, luego hay que tener muy presente que un sistema lo que trata es de la mejora de la formación de los jóvenes. Yo creo que es muy importante que se refuerce el prestigio de la formación profesional. Primero, que se reconozca el valor de la formación profesional, que ahora en términos de reconocimiento de salarios, pues está en mejor posición en bastantes casos que una titulación superior universitaria, ¿no? Que se reconozca en primer lugar por la familia, y luego, bueno, pues por la administración, etcétera. Pero luego hay otra parte que es la formación para el empleo, es decir, para trabajadores que están ocupados y que deben de someterse a un proceso de cualificación permanente, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que ha sido criminalizado y creo que sin razón, un sistema en el que tenemos un papel fundamental los sindicatos y la patronal, y se debe de mantener ese papel, aunque solo sea por una razón, porque la base de financiación proviene de un acuerdo que en el año 92 hicimos los sindicatos y la patronal para elevar del 0,1% de la cuota de formación profesional al 0,7%. Se multiplicó por 7 la cuota. Es un acuerdo al que llegamos. Apostamos por la formación. Y en ese sentido, yo creo que eso hay que tenerlo presente. Yo he oído a gobiernos autonómicos diciendo que ese fondo lo quieren dedicar a tal o cual. Yo creo que incurrirían en prevaricación. En prevaricación. Lo que pueden quitar a las organizaciones sindicales y patronales de en medio,
Pero lo que no pueden es utilizar unos recursos que son para formación para otra labor, por muy necesaria que sea. Por lo tanto, ese sistema, con las reformas, estamos abordando un proceso de reformas, con las reformas que haya que hacer, pues tiene que seguir hacia adelante. José Manuel Martínez. Y por cierto, quería hacer un comentario. Sí. Se ha incorporado un factor que se llama de concurrencia competitiva. Nosotros ya hemos analizado los primeros efectos. Lo que de verdad han empezado a proliferar son los chiringuitos. Tanto que se hablaba con anterioridad. Porque han entrado a solicitar fondos de formación empresas, entidades que no reúnen los requisitos. Y luego se produce la paradoja que tienen que recurrir a las organizaciones sindicales o a las organizaciones patronales para solicitarles que les alquilen locales, equipamiento del que no disponen. Por lo tanto, ahora sí que creo que como eso no se rectifique, corremos el riesgo de entrar en pues un proceso de deterioro de la formación, en una proliferación de chiringuitos en ese apartado. ¿Esos chiringuitos están cuantificados o se sabe el número? Todavía no están cuantificados en su totalidad, pero ya tienen un porcentaje bastante preocupante, habida cuenta la novedad de esta norma, que es de hace poco más de un año. ¿Y de qué Pero porcentaje? si les interesa, lo podemos aportar. Ya lo hemos aportado, de hecho, al Ministerio. Vale. José Manuel Martínez García vuelve a lo que usted ha denominado síndrome de Mafo o de Fernández Ordóñez. Dice, vuelve a demonizarse los salarios desde el Banco de España. Política Mafo, mal empezamos, dice. Sí, yo es que creo que hay sobre ideología falta competencia. Yo creo que en este tipo de planteamientos sobra ideología y falta competencia. Y eso no se puede mantener así. Yo creo que hemos pagado un alto precio. Y no hablo de la ideología, no hablo de la competencia de los funcionarios del Banco de España, en ningún caso. Hablo de la orientación de los presidentes en relación con esta materia. Y, en fin, yo recuerdo haber leído del señor Rojo, ya fallecido, ¿no?, que él sí se afanó en cumplir con su labor de supervisión. De hecho, yo leí unas memorias, o una frase de las memorias del señor Rojo, bueno, o en una entrevista, dijo que allá por la época en la que él estuvo de presidente del supervisor, fue a Europa exigiendo que se extremaran los mecanismos de supervisión y lo tomaron por loco. A ver, Ramón Valdivia Palma dice, ha mencionado las comunidades autónomas y me gustaría saber si el señor Méndez cree positiva la existencia de 50 convenios colectivos provinciales con grandes diferencias entre sí, como ocurre en el sector del transporte, frente a la posibilidad de un convenio de alcance nacional como ocurre en Francia, por ejemplo. Bueno, nosotros somos partidarios de tener convenios de ámbito estatal. Hombre, convenios de ámbito estatal que estén articulados a nivel autonómico y a nivel provincial, ¿no? Porque de la noche a la mañana no se pueden eliminar las diferencias. En el sector de transporte, a su vez, se dan unas prácticas bastante discutibles. Hay empresas que tienen líneas, por ejemplo, de transportes de viajeros que van de una provincia a otra y contratan en origen donde el convenio provincial es más barato. Por lo tanto, nosotros también estamos interesados en hacer un convenio de carácter estatal, ¿no? Lo que ocurre es que, a su vez, ese sector tiene muchas variables, ¿no? Hay transportes regulares, transportes discrecionales de mercancías, de viajeros, paquetería. Bueno, es que también hay una atomización en ese sector y en las propias patronales que dificulta ese objetivo que compartimos. Ignacio Buqueras le pregunta qué hace la UGT para que España pueda tener unos horarios más racionales, como ocurre en otros países de Europa. Pues hacemos creo que lo que debemos y lo que podemos. Efectivamente hay una situación bastante irracional en materia de horarios, pero yo creo que en la recesión económica incluso lo que se ha producido es pues un retroceso en esta materia, ¿no? Por cierto, el señor Buqueras ya habrá recibido una carta de parte de la Unión General de Trabajadores que nos vamos a reunir con él. Bueno, y hablando de reuniones, ha mencionado la reunión del señor Rajoy. ¿Para cuándo creen que haya respuesta? Pues debía haber respuesta antes de que se celebre la cumbre, en tanto en cuanto la cumbre se celebra, creo que es
26 y 27 de junio, 25 y 26 para antes. Y ya para terminar, una curiosidad. Yo no sé si usted ha hablado con Florentino por saber cuál será el futuro entrenador del Real Madrid. Bueno, yo la verdad es que la alegría que me he llevado ha sido que no viniera Neymar, porque lo que hoy que costaba era tremendo. Yo creo que ahora habría que trabajar con, y me meto ya en un terreno que no me corresponde, con reajustes, descartes y canteras. Muy bien. Sí, también el fútbol, no sé si el Madrid, pero el fútbol debería también controlarse esas deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y para cerrar este desayuno, en nombre de las entidades patrocinadoras tiene la palabra Juan Iranzo. Juan, cuando quieras. Buenos días. Buenos días. Permítanme, en nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica de España, mostrar mi enorme agradecimiento, nuestro enorme agradecimiento, en primer lugar, a Fernando Berlín por su original presentación, a Cándido Méndez por sus importantes aportaciones al asunto, a todas las autoridades que han respondido masivamente a esta convocatoria, a todos ustedes que lo han hecho con mucha más intensidad y al Fórum Nueva Economía. Realmente estamos en momentos difíciles. Todos queremos que la economía española vuelva a la senda de crecimiento generadora de empleo y, sin lugar a duda, pensamos que ese objetivo solo se consigue en una economía global mejorando la competitividad. Y en este sentido las empresas están haciendo un gran esfuerzo, los trabajadores estamos haciendo un gran esfuerzo, la moderación de los costes laborales es un activo fundamental y probablemente la generación de empleo la podamos ver cuando Cándido Méndez vuelva a esta tribuna, puesto que la reforma laboral, entre otras cosas, ha permitido reducir el crecimiento necesario para generar empleo, la ley de Ocon. Muchas gracias a todos y buenos días.